pequeña transmisión que tenemos, ¿vea? O sea, acerca de un tema como es el fútbol femenino y que ha dado eh, que ha dado tanto que hablar en los últimos años, que ha tenido un desarrollo fuerte desde hace unos 30 años para acá en el mundo y bueno, que en El Salvador que se ha metido en la última colada del fútbol femenino a partir de la construcción de las ligas profesionales y de, y de la y de permítame un segundito. Bueno, y que se ha metido con el desarrollo de ligas profesionales y que, bueno, se ha querido abordar al vagón que viene de las nuevas realidades, de la inclusión y del fortalecimiento de la capacidad de juego de los diferentes, de ambos géneros, ¿verdad? Tanto el masculino como el femenino. Así es que, bueno, quiero dar mi opinión y mi opinión es una opinión fundamentada desde el punto de vista de la física, sobre todo desde la biomecánica, y bueno, es simplemente mi opinión. He intentado hacer una serie un pequeño análisis que no es muy profundo para un momento, pero que podría abrir un tema de investigación que sería muy interesante que lo pudiéramos como tomar en cuenta y desarrollarlo, ¿verdad? Así es que, bueno, les quiero agradecer a todos los que están acá. Quiero decirles de que no soy un experto en el tema del streaming, realmente estoy haciendo mucho esfuerzo para poder darle calidad a este video porque creo que es un video que lo requiere y que, bueno, que hay que meterle un poquito más de pólvora para que haga un poco de ruido y que la gente tome en cuenta esto, que es muy importante. Así es que, bueno, bienvenidos a todos y todas. Vamos a hablar algunas cositas y ante todo quiero contar de que el día de hoy vamos a tener una agenda que va a estar un poquito interesante. Bien, eh, vamos a plantear algunas cosas, vamos a relacionar otras y vamos a arrancar con todo. Bien, lo primero que vamos a preguntarnos es por qué nos gusta el fútbol y vamos a pensar realmente por qué el fútbol es tan importante en la vida del ser humano. Les voy a decir, el fútbol mueve cerca de 1.300 millones de dólares al año en diferentes conceptos de marketing, patrocinios, entradas, ingresos, ventas de publicidad, ventas de camiseta, derechos de transmisión, para todo. O sea, el fútbol play, el fútbol sala, fútbol femenino, y las diferentes variantes del fútbol que existen, los torneos de los clubes, de los cantones, las diferentes divisiones menores, todo eso contribuye a ser casi la fuerza motora por excelencia del deporte como tal. Y es porque a todo el mundo le gusta el fútbol. Todo el mundo está pendiente, todo el mundo quiere escuchar noticias de fútbol, los diarios dedican una larga lista de publicaciones a ellos, pero la gente preguntará, bueno, ¿y por qué nos gusta tanto el fútbol? Vamos a hablar tres cosas. Primero, a nivel antropológico, el fútbol tiene una relación directa con la actividad humana. Es bien importante que entendamos de que el fútbol es la pasión humana a flor de piel. La pasión humana, en la actividad humana hay guerras, hay rezos, hay cantos, hay bailes, hay celebraciones, hay tristezas, hay fases de duelo y todo eso está en el fútbol. Por ejemplo, yo he oído en el estadio, el otro día lo ponía en el Facebook y en el estadio he escuchado oraciones mucho más sinceras que en muchas iglesias, y no es por ofender a la gente que va a la iglesia, sino porque se da. O sea, hay gente que hasta abandonado su ateísmo militante por solicitar una gracia, un favor divino, en un penalti al minuto 90, en un último tiro libre, en una última entrada. Entonces, eso sucede. También, si en la guerra se canta, en la guerra se baila, en la guerra hay gritos, hay insultos, también lo hay en el fútbol. Y es que el fútbol tiene esa característica que nos cubre a todos. Y entonces nos gusta tanto a los hombres como a las mujeres. Y las mujeres últimamente han abierto un poco más de campo. Se consideraba que el fútbol hasta hace unos 20, 30 años era una actividad meramente masculina porque había un montón de cosas que la hacían ver así, pero sinceramente ha ido ganando espacio y cada vez son más las mujeres que hablan y practican de fútbol y que saben de fútbol. Pero eh, el fútbol femenino no es una situación nueva. El fútbol femenino realmente viene desde hace muchos, muchos años y es importante que lo sepamos reconocer. Por ejemplo, a ver, aquí está. Discúlpenme. Vamos a ir acá. Sí, por ejemplo, el primer partido de fútbol que existió
en el mundo se dio hace 125 años. Entonces es mucho más viejo que la gran mayoría de clubes que te vas a encontrar o que cualquier, o es casi tan viejo como el mismo fútbol. Entonces es muy importante de que sepamos reconocer que las mujeres han tenido una práctica histórica del fútbol como tal y que se les había quitado porque hubo una prohibición, hubo un exceso de punidad sobre la práctica de fútbol en algún momento, como pasa en la mayoría de historias de la humanidad. Siempre se coartan ciertos derechos con tal de favorecer los derechos de las clases dominantes y eso es normal porque todo lo que se da es una lucha de clases. Entonces el fútbol no puede escapar de ello. Así es que sí es importante que sepamos de que las mujeres han practicado fútbol de una u otra forma siempre, pero su práctica no estaba reglamentada, no estaba dirigida. Hasta 1971, que se empieza con los primeros mundiales y los primeros campeonatos fuertes, y que se va dando un desarrollo sistemático en todos los países sobre la fundamentación de la creación de ligas, de estructuras, de selecciones nacionales, etcétera. Y bueno, Centroamérica se estuvo como que muy renuente a meterse a la onda del fútbol, sin embargo, le fue cayendo y fue entrando. Fue hasta el decenio pasado que se constituyeron las primeras selecciones nacionales de orden nominal, o sea, de primer orden, con el aval y el apoyo de la Federación Salvadoreña de Fútbol en nuestro país, y bueno, pudieron llegar a eso. Pero es importante también recalcar de que hay muchas cosas que la gente no repara o no sabe a la hora de llevar. Ok, por ejemplo, si vamos a hablar de fútbol femenino, tenemos que hablarlo y abordarlo desde una perspectiva. Y yo quiero abordarlo desde una perspectiva científica. Miren, hay mucha gente aquí que habla del fútbol femenino desde el tema técnico, de que dicen, bueno, es que el parado técnico tiene que ser esto, que a las mujeres les cuesta mal el parado táctico, etcétera. Y yo he oído un montón de entrenadores platicando de eso. También se aborda desde el punto de vista fisiológico. Yo creo que todos estamos hasta conscientes de que hay buena parte del desarrollo fisiológico hacia el esfuerzo que tiene que abordarse de manera diferente al fútbol femenino. Incluso se habla como eje central que lo han tomado el tema de la menstruación y de los ciclos menstruales y los ciclos hormonales. Eso es algo que le dan como que mucha caña y mucho trabajo. También tenemos las diferencias psicológicas que muchos entrenadores, muchos dirigentes y muchas personas que se dedican al fútbol femenino gastan una cantidad importante para poder abordarlo desde ese tema. Ahora, yo quiero abordarlo desde el tema de la biomecánica. ¿Por qué? Porque considero que el problema real del fútbol femenino es un problema llevado a cabo sobre la base de rendimiento. Hay cosas que no las vamos a ocultar. Por ejemplo, es normal hasta cierto punto que todos cuando hablen de las diferencias entre fútbol femenino y fútbol masculino, tengamos como principal estirpe de comparar el máximo o los techos salariales o tengamos que comparar los derechos de imagen o las transmisiones y todo eso. Eso es una realidad. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto no es más que un síntoma de todo lo que sucede. Pero allí hay una causa mucho más grande. La causa más grande es la diferencia que hay entre el rendimiento del fútbol femenino con respecto al rendimiento del fútbol masculino. Va a ser muy difícil sobre las actuales normativas biomecánicas de las cuales establecemos el fútbol como tal, de que podamos comparar y hacer una comparación real entre cuál debería ser el rendimiento de una mujer con respecto al rendimiento de un hombre. Realmente es sumamente difícil. Y mucha gente a lo que le echa la culpa es al trabajo de la FIFA. Y dice que la FIFA está más concentrada en el desarrollo del fútbol masculino y que del fútbol femenino y etcétera. ¿Verdad? Entonces hay mucha gente que dice, bueno, es que el problema real es que no hay apoyo. Sí, pero más que hay apoyo, pregúntate por qué no hay apoyo. Y no hay apoyo porque estos señores, aquí tengo el informe de finanzas de la FIFA en el 2018, ellos obtuvieron una cantidad millonaria de dólares que, bueno, el patrimonio de la FIFA creció tanto que hasta tuvo un superávit exagerado y creo que llegó como los 888 millones de dólares extra de lo que ellos habían planificado con el Mundial de Rusia en el 2018.
Pero para poder mostrar esto, ellos tuvieron que generar un presupuesto donde pudieran comprobar qué era lo que sucedía. Y quiero mostrarles esto porque esto es parte de las inversiones que hace FIFA conforme al fútbol como tal. Y la tercera inversión más grande que hace FIFA es en el fútbol femenino, incluso sobre el fútbol playa y también sobre el fútbol sala. Entonces, lo que pasa es que el fútbol masculino a nivel de mundiales es lo que le da el dinero a la FIFA para que pueda sostener todas las demás estructuras del fútbol. Todas las demás, incluso las estructuras de fútbol menores, de niños y niñas, que se llaman categorías inferiores a niveles de clubes, están sostenidas sobre los clubes masculinos y eso es una realidad. Ahora, ¿por qué se da? Esa es la gran pregunta, porque todo esto no se esconde atrás del dedo. Todo esto es simplemente un hecho que nosotros tenemos que estudiar y tenemos que analizarlo. Y yo creo fervientemente que el problema al que nadie le está apostando del fútbol femenino es el tema de rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Sencillo, el rendimiento es la eficiencia que tiene usted al momento de generar un esfuerzo. Si usted hace un esfuerzo X de cualquier cosa y usted le mete más trabajo que rédito que usted obtiene, eso está claro que es un esfuerzo completamente inútil. Vamos a pensar en algunas cosas. Pensemos exactamente bueno, esta es la fórmula del esfuerzo, si la quieren ver en términos físicos, y de que su rendimiento va a ser exactamente proporcional al trabajo útil e inversamente proporcional al trabajo total. Entre más energía, entre más esfuerzo usted haga para obtener algo, si usted si el balance de rendimiento va a ser sobre lo obtenido, las ganancias o lo útil que ha sido el esfuerzo o la energía invertida contra lo que usted ha tenido que invertir. Si usted trabaja más de lo que usted obtiene, entonces su rendimiento es bajo. Si usted obtiene más de lo que usted trabaja, entonces usted tiene una eficiencia bastante grande y por lo tanto su rendimiento va a ser alto. Y esa es la comparación que hace mucha gente con respecto al fútbol femenino y el fútbol masculino. Muchos entrenadores incluso hablan de que existe una cantidad de personas de mujeres, perdón, que están haciendo el esfuerzo por salir adelante, de echando rendimiento, pero que no se mira que avanzan. Y patrocinadores que dicen, sí, bueno, yo quiero invertir, pero ¿cómo voy a invertir si realmente el rendimiento no es lo mismo? Y es que estamos comparando una superestructura del deporte como tal, sacando los términos sociológicos que podríamos tener del apoyo que han tenido los hombres alrededor del desarrollo de su forma de vida a través del deporte, a comparación con algo que están haciendo, pero que también no tiene normativas reales. Vamos a plantear ciertas cositas que me gustaría hacerles hincapié. Primero, disculpen que esté así, pero este es mi primer directo haciendo todo esto, así es que estoy tratando de que me salga bien. Bien, primero, vamos a abordar algo bien pensado. Resulta que en el año 2016, la revista eLife Science, junto con la OMS, tiró un estudio sobre qué tan grandes éramos nosotros a nivel de talla, o sea, de altura. ¿Qué tanta altura tenemos con respecto a nuestro desarrollo promedio? Y de Centroamérica, El Salvador tiene en promedio a los hombres más altos y tiene el segundo promedio de las mujeres más altas de la región. Las mujeres solamente son superadas por Costa Rica por un par de centímetros. Pero de ahí nosotros tenemos los hombres más altos y tenemos las segundas mujeres más altas. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto que ven acá es la disparidad total que existe entre la altura masculina con la altura femenina. Y realmente la altura masculina con la altura femenina en términos de correlación las mujeres son un 87, perdón, los hombres poseen el 100% de rendimiento de la altura y las mujeres tienen hasta 0.87 de lo que debería tener un hombre con sus mismas características. Y eso es exactamente proporcional en sus miembros superiores, sus miembros inferiores y su tronco.
Por lo tanto, existen una cantidad de disparidades que se nos van a presentar en la práctica deportiva y yo creo que sería muy importante que las pudiéramos abordar. Las diferencias biomecánicas son las que normalmente plantean los retos de rendimiento en todos los deportes. La mayoría de deportes se constituyen sobre los intentos de desarrollo técnico, o sea, de formas de eficiencia del esfuerzo para poder recuperar las tareas. Entonces, el fútbol está claro de que tiene un desarrollo muy interesante. Por ejemplo, se ha pensado que las personas deben de jugar con diferentes tipos de balones. Esto que ven acá, que tengo, son los diferentes tipos de balones por nivel que se utilizan con los niños. Las pelotas más pequeñas son para niños pequeñitos de menos de 5 años, entre 6 y 7 años u 8 años a veces se usan los número 3, hasta los 12 años se usan los número 4 y arriba de los 13 años se usan los número 5. Si ustedes pueden ver el diámetro de altura de cada una de ellas es exactamente proporcional a las tibias de los niños a nivel masculino, no femenino. Hasta los 12 años, ellos podrían jugar con el mismo tipo de pelota y no pasaría nada. El problema es que a los 12 años, las niñas ya crecieron un poquito y se quedó estancada su crecimiento y los caballeros o los niños, los jóvenes que van surgiendo, van a seguir creciendo un poco más. Se estima que a los 15 años, la misma proporción que tiene tu cabeza, vos la vas a tener replicada sobre tu altura, sobre 7 para los hombres y sobre 6 para las mujeres. Pero el problema es que cuando cumplís los 15 años, la cabeza, la proporción de la cabeza puede llegar hasta 8 en los hombres, pero de las mujeres ya no logra crecer. Ya no es ni siquiera significativa y si acaso van a crecer media cabeza más. Y eso habla de una desventaja grande, incluso con un material como es el balón. Imagínate que si el balón tiene diferencias de 3 centímetros y de 1 centímetro en esto, conforme van creciendo, las mujeres empiezan a jugar con un balón número 5 cuando ellas tienen la altura con la que deberían de jugar con un balón número 4, porque realmente muchas no crecieron más de ahí. Y eso que estamos obviando para esta plática, todas las implicaciones sociológicas, nutricionales y otras fisiológicas que van teniendo el desarrollo de las niñas. Nosotros hace unos años, en el 2015, iniciamos un estudio de la mano con, no, en 2016, perdón, iniciamos un estudio de la mano con INJUVE, con ciertas personas de la Universidad de El Salvador, e hicimos un recorrido a través del país y logramos medir la cantidad de salto que tenían las personas, tanto niños como niñas, jóvenes de uno u otro sexo, se ponían a saltar y nosotros medíamos, desarrollamos una prueba, una normativa biomecánica que se llama el salto del jaguar, que ustedes lo pueden encontrar, es una publicación que se ha hecho entre la Universidad de El Salvador y INJUVE y es la primera gran investigación biomecánica que se hizo en este país. Nosotros encontramos datos sumamente tristes y vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de esto y sobre las diferencias de rendimiento. Por ejemplo, imagínate que para nosotros era bien triste de que niñas de 12 años y de 11 años saltaran más que niñas de 18 años, pero los niños de 18 años sí es proporcional su salto con respecto a los de 12 años, o sea, los de 18 sí saltan más, pero las niñas de 12 logran saltar más que las de 18 años. ¿Por qué? Porque hay una serie de disparidades sociales que se disparan, que están presentes, por ejemplo, que se les hace hincapié que eso no es de niñas, que andar jugando, que andar corriendo, que andar brincando no es de niñas. Entonces, ese tipo de cosas son difíciles de explicarlas si no lo vemos desde un punto de vista más genérico. Pero en el tema biomecánico, el problema era de que las niñas de 12 años tenían cierta seguridad porque venían ejecutando su movilidad de manera constante. Las demás, como la perdieron, ya no tenían la seguridad de saltar. Quizás sí tenían la potencia, quizás sí tenían las fibras necesarias o los componentes biomecánicos necesarios para saltar un poco más, pero habían perdido la seguridad en sí misma. Y eso es importante a la hora de ejecutar un esfuerzo. Imagínate la proporción que tiene un balón número 4 de 1 centímetro, de 1.5 centímetros con respecto a un balón número 5. Quiere decir
que para que una mujer haga un control exacto del balón número 5, tiene que tener 1.5 centímetros extra de levantamiento del muslo para poder ejecutar una detención con el borde interno. Y eso tiene implicaciones a la hora de ejecutar el rendimiento. Va a ser mucho más lento porque el hombre no lo va a necesitar. La mujer sí tiene que necesitarla con eso. Pero no obstante, pasemos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a las carreras y a la longitud de paso. Esto que tienen acá, estas son las alturas medias que sacamos del estudio de eLife con la OMS. Y este es el coeficiente promedio de paso que tienen. Es decir, de que según tu altura, si sos mujer, lo puedes multiplicar por 0.413 y eso te va a dar tu unidad de paso. Si sos hombre, lo multiplicas por 0.415 y estos son los números medios de la altura. O sea que una mujer en un paso normal estaría ejecutando 63 centímetros según la altura de 1.54, que es la altura media en la que andan las salvadoreñas. Sin embargo, un hombre con una altura de 1.69, 1.80, 1.70, él está ejecutando su paso con 70 centímetros. ¿Qué quiere decir? De que si hacen una zancada, que una zancada es el recorrido de 2 pasos, uno tras otro, realmente la zancada de las mujeres en una fase de carrera de gran velocidad, una futbolista que esté bien entrenada, va a tener una zancada de 127 centímetros promedio, pero el del hombre es de 140. No pensemos tanto en esto, llevémoslo al tema de el campo como tal. Si las dimensiones del campo jamás cambian y continuamos obligando a que las niñas jueguen en las mismas condiciones que los niños, va a estar bien, porque hasta los 12 años todo el mundo va parejo. Pero después de los 12 años, los cambios en los desarrollos y la estructura morfofuncional va a traer problemas serios para poder ejecutar las mismas tareas. Simple y sencillamente, si un hombre da 20 pasos, 20 pasos con esta normativa, él debería recorrer 14 metros, pero una mujer dando 20 pasos debería recorrer 12.6 metros y le sacaría 1,40 m. La gente dirá, bueno, pero no es gran cosa. Yo no sé si ustedes han jugado al fútbol, pero sin embargo, si ustedes han jugado al fútbol y alguien es capaz de sacarles 1,40 m de ventaja, ya no lo alcanzaron. Y esa es una realidad, sea como sea. Entonces, ese tipo de cosas son realmente en lo que tenemos que fundamentar el debate sobre el fútbol femenino. Imagínate una portera que mida 1,60, que sería una estatura alta para la mayoría de las personas. Y tenemos un portero que mide 75, 1,80, que sería alto para nosotros aquí en El Salvador. Entonces, él para poder lograr tocar el 2,44 necesitaría ejecutar una fase de vuelo mucho más corta, porque su altura le va a permitir llegar con mucha mayor facilidad a cualquier parte de la meta que él se lo proponga. Pero la mujer que está en la meta, ella va a tener que ejecutar no solamente su fase de salto más grande, sino que va a tener que ser más rápida para poder recorrer la cantidad de tiempo necesaria conforme la trayectoria del balón. Y eso va a requerir de una cantidad de explosividad muy alta y por lo tanto la cantidad de trabajo que ella va a invertir para cumplir con la misma tarea va a ser mucho más, va a ser mucho más en términos de rendimiento, por lo tanto su rendimiento se va a ver menos, se va a ver lentísima, aunque ella va a estar haciendo su mayor esfuerzo. Hace muchos años, hará unos años, yo fui a ver una final de fútbol femenino aquí en la federación. Jugaba un equipo que creo que ya no está, que se llama Legends, contra Alianza Woman. Me acuerdo que había una jugadora muy impresionante que se llama Stephanie López. Yo la conozco, es una persona muy, muy buena. Y me acuerdo que el entrenador la mandó a que arrancara desde la media cancha. Y yo estaba con un amigo en la barra de Legends que se llamaba Oscar Redondo, no sé si estará por ahí, con Oscar Redondo estábamos viendo el partido. Y entonces Oscar me pregunta, profe, mire, ¿y usted qué piensa de que Stephanie esté jugando cerca de la media? Yo le digo, bueno, porque la están desperdiciando.
el tamaño de Stephanie es un tamaño bastante dentro de la normalidad de las mujeres de El Salvador, o sea, llegará como quizás 1,55 por ahí, 1,56, y entonces la cantidad de pasos que tiene que dar Stephanie, por muy rápida que sea, y si la haces arrancar casi de la media cancha, estás obligando a que ella tenga que tener un gasto energético significativo para poder llegar a la portería rival, y eso hace que ella disminuya su rendimiento. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ir dando. Yo quiero poner un estudio desde hace ratos en los cuales me gustaría medir en los mapas de calor de hombres y de mujeres en las mismas condiciones, en las mismas canchas. Y eso se podría hacer con la primera división masculina y femenina, y siempre y cuando jugaran antes la femenina y después la masculina y tuviéramos los GPS. Y yo le garantizo que la cantidad de pasos dados, de metros recorridos, va a ser superior de las mujeres que el de los hombres, porque ellas van a tener que correr más para poder, van a tener que hacer una mayor frecuencia de pasos y obtener una longitud diferente para poder llevar a cabo las mismas tareas. Y eso es terrible. Y eso es terrible. O sea, en términos de rendimiento, jamás van a poder ser igual de vistosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer, según mi propuesta, la cual, bueno, la hago desde el punto de vista biomecánico, como les dije, lo que tienen que hacer es determinar sobre ciertas normativas los tamaños de las canchas, las formas y pesos de la pelota. Pongámonos a pensar algunos otros ejemplos. El balón pesa 450 y pico de gramos, que son casi una libra. Entonces, si vos le pegas a la pelota conforme el balón va agarrando trayectoria y va recorriendo la velocidad de bajada, el balón agarra y acelera. Y no es lo mismo cabecear con cierto tamaño de tu cabeza, valga la redundancia, que con un tamaño menor o con un peso menor. Es equivalente a que vos tires una pelota de básquetbol y la recibas con una pelota de fútbol. Quizás la pelota de básquetbol va a ganar, pero no vas a ir perdiendo. Ahora, ¿qué pasaría si haces chocar una pelota de básquetbol contra una pelota de voleibol? Si las mujeres cuando saltan van a buscar con todo, la inercia que logran generar en el salto quizás no pueda ser significativa con la velocidad del balón. Y por eso es que hay muchas mujeres que jugando fútbol le tienen miedo al cabeceo. Ahora, hay otras que no y que han aprendido a hacerlo, pero no porque lo aprendieron en condiciones poco favorables, es un tema de continuarlo realizando. Yo creo que si hacemos las adaptaciones biomecánicas dentro del fútbol, las adaptaciones necesarias para poder ejecutar acciones técnicas que estén acorde a la estructura morfofuncional de cada una de las personas, el fútbol va a tener una vistosidad mucho mayor y va a poder generar una cantidad de ingresos suficiente para que sea autosostenible. Pero si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es que estamos forzando a las mujeres a que jueguen en las condiciones de los hombres. Y eso en ninguna parte es equidad. Eso se llama despotismo. Si yo te obligo vos a que recorras una distancia y pongo otra persona que recorre la misma distancia, pero con una arroba de sal en la espalda, es obvio de que la persona que recorre la distancia libre va a tener mucho mejor rendimiento que la persona que va cargando la sal. No quiere decir de que no puedan llegar al mismo tiempo, porque el esfuerzo que hace la persona que va más cargada a veces es hasta más significativo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado conforme nosotros vamos romantizando ese tipo de situaciones. Dicen acá, veamos algunos de los comentarios que han salido. Dice, veamos casos de niñas que empiezan el fútbol. La exigencia se les pide que debe ser similar a las que están en alto rendimiento. Desde ahí existe una descompensación física para el desarrollo óptimo del deporte para la mujer. Claro que sí, porque el no tener en claro las normativas anatómicas y biomecánicas nos permite que podamos hacer una exageración de rendimiento. O sea, tenemos que pedir normativas de rendimiento que están fuera del contexto. El uso del balón, el dominio de la cancha, el dominio de la visión hasta la meta, los pases son totalmente desproporcionados. Y no digo que no lo hagan,
hay gente que le pega muy bien. Yo he visto a Raquel Ramírez, que es una jugadora muy buena. Yo la he visto jugar con la Universidad de El Salvador y la he visto jugar con FASI, con Alianza Lima. La he visto pegarle de afuera del área grande y encajar unos golazos que son golazos, ¿verdad? Y lo hace, pero no quiere decir que el esfuerzo de ella no sea superior al esfuerzo que tendría que requerir un hombre para ejecutar la misma tarea. Por ejemplo, ahí me gustaría estudiar cuántas de las mujeres tienen dolores en los ligamentos cruzados o en las estructuras de las rodillas. Eso sería muy interesante. ¿Por qué? Porque si la pelota viaja a una velocidad necesaria o la pelota es mucho más pesada de lo que los términos anatómicos requieren, el sobreesfuerzo no se va a ver tanto en la musculatura o en los huesos, sino que se va a ver en los tejidos blandos, que son como el nexo y son los que sufren los tirones y los frenones de este tipo de cosas. Dice aquí, incluso el uso del balón o correr las mismas distancias o realizar los mismos saltos o cabeceos. Exactamente, de eso mismo estamos platicando. Por cierto, si alguien quiere dejar un comentario, puede dejarlo y lo podemos ver aquí en el streaming para poder comentarlo o algo. Muchísimas gracias a la gente que está participando y gracias a la gente que se está sumando. El tema es ese, ir viendo realmente cuánta gente está golpeada, cuánta gente está sufriendo porque se están tratando de adaptar a un deporte que no tiene sus propias o las normativas necesarias para que ellas mismas la puedan practicar. Y eso es totalmente inseguro y rompe la filosofía de la práctica segura que hemos estado intentando mantener nosotros los entrenadores físicos, los preparadores físicos. Yo como preparador físico y como académico del deporte, que es lo que yo me considero, creo que nuestro país tiene dos oportunidades. Uno, que la liga es nueva, es relativamente nueva, a pesar de que hay gente que tiene ratos jugando. Y el hecho que sea un país con una normativa nueva nos permitiría que si hay la voluntad, la gente pudiera desarrollar ciertos tipos de análisis morfofuncionales, biomecánicos, en términos de gaste celular, en términos de fisiología del esfuerzo, para que realmente pudiéramos tomar el fútbol femenino y hacerlo brillar. Pero si nosotros queremos simplemente adaptar nociones de fútbol masculino hacia personas que tienen una oportunidad bueno, que tienen la situación de que no logran cumplir con las normativas biomecánicas o las adaptaciones biomecánicas necesarias para la práctica, vamos a tener problemas. Una vez escuché un entrenador que me dijo, no, es que mira, yo les pido que corran y no logran correr. Entonces él me decía, yo por eso les llevo hombres para que jueguen, porque los hombres las van a hacer correr más. Pues claro que las van a hacer correr más. Si es que si se pone un hombre de determinada, con mayor altura y que logra correr con una determinada zancada, es obvio de que va a hacer correr más a la chica. Y el objetivo no es correr más ni que se cansen más. El objetivo es hacerlo de manera inteligente. Berkochansky decía de que el entreno no debe de ser a cansarse, el entreno debe de ser a que exista un grado de fatiga, pero que la fatiga puede ser recuperada. Y en palabras de Berkochansky decía de que solamente un idiota puede hacer de que otro idiota se canse, y eso lo pueden ir a buscar a donde quieran. Y realmente muchos entrenadores que tenemos en las diferentes divisiones están jugando a cansar al atleta, y eso es un problema muy, muy, muy serio. No podemos esperar de que la gente se recupere si nosotros no le damos la oportunidad de que se recupere como tal. O sea, si las cargas son excesivas, si las velocidades son cada vez más exigentes, si los recorridos son larguísimos, entonces van a tener cierto tipo de golpe sobre el metabolismo del atleta. Y si no le das el descanso óptimo que tiene que venir con la comida adecuada, y a veces no tenemos los medios necesarios para poder llevarlo a andar, el descanso correcto, y a veces la gente tiene que, después de entrenar o antes de entrenar, llegar del estudio, salir al trabajo, y entonces no tienen la oportunidad de restablecer todos los tratos energéticos necesarios para poder llevar a cabo una buena regeneración y estar prestos para el entreno. Es bien difícil que nosotros podamos pensar en ese tipo de cosas. Veamos por acá.
Dice Alberto Campos, en España sacaron un artículo que la mayoría de lesiones ligamentarias por el deporte se dan en el fútbol en mujeres. Exacto, exacto, exacto. Si les estamos pidiendo que vayan cada vez más lejos, yo no sé si alguno de ustedes ha hecho alargues constantes, carreras constantes durante 100 metros y mantenerlas. O sea, entonces le estamos pidiendo lo mismo a gente que quizás es un poquito más pequeña, entonces su rapidez su periodo del péndulo para poder ejecutar la frecuencia del paso va a tener que ser mucho más alta y eso va a traer problemas, se den como se den. Salomón Hernández, ¿el INDE y el COES tendrían que intervenir en el estudio que planteas? Claro que sí, tendrían que intervenir. De hecho, INDE debería de fundar una escuela de biomecánica, porque todo lo que se está haciendo en términos de rendimiento actualmente está haciéndose sobre la ruptura de parámetros biomecánicos y la eficiencia en términos de rendimiento desde la biomecánica. Vos podés cambiar un montón de cosas desde la eficiencia metabólica para poder obtener mayor sustrato energético, una mayor capacidad enzimática, una mayor resistencia hacia la tarea y hacia el cansancio. Eso lo puedes hacer, pero si vos lo haces desde términos biomecánicos, vos puedes realmente incluso salir mejor parado sin tener que desarrollar tantas cosas. Y eso lo puedes ver. Si yo tengo un boxeador que sea lo suficientemente largo, no necesito que se faje a la par del otro, sino que solamente que tope la distancia y hasta se va a cansar menos porque va a poder ejecutar su técnica con mucha mayor facilidad. Ese tipo de planteamientos tácticos se pueden realizar también. Bien, dice Gonzalo Portillo, estas condiciones de comparación entre ambos géneros en términos de rendimiento se pueden extender a otros países. Es decir, estas diferencias son aplicadas en Europa. Efectivamente, sí lo son. De hecho, las mujeres más altas que hay del mundo están en Holanda y los hombres más altos del mundo están en Australia. Entonces, todas esas cosas son perspectivas que tenemos que tener. Pero ahora, el, el porcentaje en Europa de la media que hay es de que los hombres miden como 1,82, 1,83 y las mujeres tienen una media de 1,70. Entonces, más o menos siempre hay la misma disparidad. Debe ser algo que tenemos que tener en nuestra carga genética, pero está condicionado mucho por la forma que comemos y todo. Realmente, probabilísticamente hablando, ingeniero Portillo, vos entras a una habitación y si vos tenés un tamaño estándar como yo, que es de 1,70, tenés el 87% de probabilidades que ninguna mujer de la que está ahí llegue a 1,70. Ese es el 87%. Y el otro 13% es que llegan hasta 1,70 y así se va dirimiendo lo que faltaría. O sea, hay 2% de que pasen de ahí. Esther Kazun, tiene que ver el tema de lesiones en esas áreas por la poca preparación del cuerpo, la exigencia que se pide. Por ejemplo, el fortalecimiento de isquiotibiales en las mujeres. Exactamente. Ahora, no requerirías tanto fortalecimiento si realmente la exigencia no fuera tan alta, no fuera tan destructiva con el cuerpo. Recuerden que el entrenamiento deportivo es una agresión al organismo y conforme el organismo se va defendiendo, la gente va sobreviviendo y realmente el entrenamiento deportivo es aplicar una carga, haces que los niveles de energía disminuyan, que la capacidad enzimática disminuya y entonces el mismo cuerpo lucha por restablecerse. Conforme va pasando el tiempo, el cuerpo es sabio y entonces en lugar de guardar 4 unidades de energía, ya sabe que van a necesitar más y empieza a guardar 5 y después empieza a guardar 6 y así sucesivamente y la capacidad enzimática se vuelve mucho más eficiente para utilizar los diferentes sustratos energéticos y para poder generar y obtener la energía sobre la base de lo que ha guardado. Eso es lo que sucede. Sin embargo, el entrenamiento tiene que estar pensado en volver más eficiente el proceso y el proceso solamente puede ser mucho más eficiente no desde la parte física, sino desde la parte técnica a través de un estudio mecánico. ¿Sí? Tatiana Angulo, en una presentación de unas mujeres de las ponentes mencionó que el Comité Olímpico Internacional está invirtiendo en estudios de mujeres para el deporte. Sería de tomar en cuenta. No, claro, sería muy interesante y El Salvador tiene las posibilidades, primero porque no tienes que viajar mucho para poder hacerlo. Ahí sería solamente de comprar los GPS, sería de darle seguimiento a los equipos
que los equipos pudieran participar y que pudiéramos generar todos los mapas de calor de una temporada y estar viendo hacia dónde se mueve. Y realmente si nosotros comprendiéramos eso, entendiéramos las nuevas normativas del estudio del fútbol, que son sobre el análisis de datos y no tanto sobre la visión del partido. El partido vos lo podés ver y el ojo se engaña, pero lo que no podés dejar de apreciar es el rendimiento a través de resultados. O sea, si vos tenés un equipo que tiene cierto tipo de rendimiento, el rendimiento lo vas a ir cohesionando sobre la base de que ese trabajo que tengan sea mucho menor de lo que ellos obtienen. Pero si el trabajo es mayor, el rendimiento no va para ningún lado. En el fútbol femenino es exactamente lo mismo. Y lo que sí le quiero decir a las mujeres que nos están viendo es de que no se sientan mal porque FIFA no invierte en fútbol femenino. Realmente FIFA sí lo hace, pero también nos ayudan un montón de estructuras medias que están por ahí y también se necesita hacer una inversión más de marketing y de visión. Si hay algo que yo admiro bastante en los futbolistas profesionales de otros países, y bueno, de aquí algunos, es que ellos invierten mucho en su imagen, ellos invierten mucho en su rendimiento parte, ellos invierten mucho en su nutrición, pero también nuestra liga no tiene condiciones para poder ejecutar ese tipo de aportes. Así es que eso es algo que podemos hacer. Sí creo que plantear el estudio a mujeres sería sumamente interesante, pero también yo soy claro de que por mucho que sea mis ganas de estudiar, creo que deberían o que podría venir gente que podría tener las mismas características o quizás mucho mejor, mucho más superiores que las mías y podríamos plantearlos para que ellos hicieran ese tipo de estudio. También se podría hacer. Y me gustaría más de que este tipo de estudios le abrieran el espacio y el tiempo a mujeres para que se dediquen al estudio del fútbol femenino como tal, porque yo creo que el estudio del fútbol femenino nos compete a todos. A todos forma de brindarle una opción de que disfruten un deporte que lleva la pasión, la pasión humana hasta los límites impensados. Hay gente que se ha divorciado por un equipo de fútbol y hay gente que se ha casado también. Hay quienes se han conocido. O sea, es tan bonito el fútbol y te da tantas alegrías que yo creo que sería muy egoísta y muy miserable que nosotros seamos indoloros de que el 50% de la población mundial no lo pueda disfrutar como realmente lo merece disfrutar, que es jugándolo. Las mujeres ya tienen el derecho a jugar al fútbol. Yo creo que es importante que a través de estas perspectivas científicas nosotros le demos a las mujeres la oportunidad de que lo disfruten, que crezcan y que puedan ser uno de los pilares que sostengan la práctica deportiva del fútbol en estos niveles. Los equipos tienen que ser sabios. Los equipos tienen que entender de que entre más mujeres inviertan, más futbolistas van a ver y por lo tanto más gente se va a pegar al equipo. La inversión en el fútbol femenino no tiene pérdida, ni en términos económicos, ni en términos de marketing, ni en términos de de presupuesto, no tiene pérdida en nada, pero realmente se requiere de otro tipo de visión para poder generar ese tipo de ideas. Recuerdo que hace un par de años yo tuve la oportunidad como de dejar la piedra para que estuviera el equipo de alfa femenino de la UES y en ese momento que lo pensábamos con algunas compañeras y decíamos que chévere sería que la UES tuviera un equipo femenino y estábamos apuntándole a ver si lo podíamos meter en primera división en aquel momento que se podía. ¿Por qué? Porque entendíamos que entre más mujeres practicaran fútbol en la universidad, iban a tener más cariño a la universidad y por lo tanto iban a ver los partidos de la universidad. Y créanme que sería muy chévere que en algún momento nosotros nos quitemos la obtusa idea que el fútbol es cosa de hombres, porque realmente el fútbol no es cosa de hombres o de mujeres. El fútbol es una cosa que le incluye a la humanidad completa, donde se desborda exactamente todas las pasiones humanas. Lo único que podemos tener es el fútbol. Así es que esa es mi pequeña reflexión que les quería compartir. Les quiero agradecer por estar pendientes en el live y vamos a intentar, bueno, voy a intentar yo la próxima semana no estar tan nervioso como estoy manejando todo aquí porque realmente es la primera vez que lo hago, pero sí quiero agradecerles
su presencia aquí. Si alguien quiere seguir platicando, al terminar esto seguimos platicando en los comentarios y les quiero agradecer. Realmente la presentación estaba como un poquito más fuerte, pero decidí bajarle la pólvora para que pudiera hacer un live un poco más un poco más rápido, porque si no podemos meternos aquí 2 y 3 horas hablando y realmente la idea no es venir y aburrir, sino compartirles con ustedes. Jessy Navarro, saludos. Luis Kalimba Sosa, Kalimba es el entrenador de Alianza Woman. Dice, como entrenador siempre les digo a mis jugadores que ellos tienen que dirigir el fútbol femenino. Con todos estos conocimientos hace mucho más fácil. El fútbol femenino es una pasión. Saludos y gracias, mister. Bueno, gracias por estar aquí, Kelim. Espero que podamos compartir más adelante y que podamos intercambiar ideas. Lo importante que se tiene que llevar de esto es de que lo único que puede sacar adelante, si es que realmente quieren hacer el fútbol femenino, es la ciencia. Y las mujeres tienen que pujar por un entrenamiento más científico, más técnico, más académico, pero también tienen que pujar porque las reglas cambien. Si nosotros estudiáramos las categorías inferiores y viéramos la cantidad de goles que hay sobre la portera, creo que podríamos tener una idea de lo que estamos hablando. Amalia Juárez, saludos. Rafael González, saludos. Alexis León, bueno, Rafa dice, saludos, sí, Alexis León dice, si entendemos las diferencias hoy existentes entre lo que plantea, que sería importante considerar el número de acciones ejecutadas por un determinado intervalo de tiempo, ritmo. Quizás si existan diferencias significativas, puede condicionar el análisis biomecánico. Claro que sí, y es más, el ritmo está encaminado y es completamente proporcional a la frecuencia que vos tengas de cualquier cosa que vos hagas en un tiempo determinado y que lo puedas mantener de manera constante. Y eso solamente te lo puede dar el estudio de la longitud de pares biocinemáticos y su recorrido en el tiempo. Eso sobre las velocidades y la rapidez de traslación es lo que te da el ritmo de cualquier cosa que hagas. Así que sí creo que se puede meter. Mario Nocerino dice, la inversión tiene que ser desde edades tempranas. Claro que sí, o sea, realmente toda la inversión que estamos ejecutando nosotros para el fútbol tiene que ir a la par. Los niños y las niñas en las escuelas de fútbol tienen que jugar juntos en la primera parte de su crecimiento. Según nosotros vimos en el tostamiento de los balones, hasta que tengan 12 años, niños y niñas pueden estar perfectamente interrelacionados y jugar en la cancha de la misma manera porque van a tener el mismo tamaño y el mismo desarrollo biológico. Y eso incluso a los 12 años, la mayoría de las niñas son mucho más fuertes que la mayoría de los niños a los 12 años. Entonces, todas esas condicionantes se pueden prestar para incluso establecer nuevos planteamientos y metodologías de interacción para la introducción del fútbol en estos momentos. De hecho, nosotros estamos haciendo un curso con Mega Entrenamiento, que es un curso que está dirigido hacia la etapa inicial y vamos a tocar cierto tipo de cosas como esta, ¿verdad? ¿Cuándo podemos iniciar y en qué deportes se pueden trabajar juntos niñas y niñas y no pasa nada? Es exagerado. Hace unos años nosotros fundamos la Academia Pumas de Kids Soccer Team, de que estaba desarrollado a tratar de darle vida al fútbol femenino, pero queríamos meterle al tema de que pudieran interactuar juntos en la cancha niños y niñas de una u otra manera. Y yo creo que los torneos hasta 10, 11 años pueden perfectamente ser mixtos y no va a tener ningún tipo de diferencia un equipo masculino con un equipo femenino. Dice Luis Kalimba Sosa Flores, el gran problema es que no hay escuelas de fútbol femenino, solo hay mixtas y ellos pueden estar hasta el nivel 4, que son hasta los 3 años, exacto. Ya cuando hay equipos competitivos le hace falta la formación y eso hay muchos problemas de lesiones como conocimientos. Claro que sí, entonces el reto es establecer una propuesta de desarrollo estructural, pero hacerlo de manera académica, porque si no, no va a tener ningún tipo de fundamentación. Marcos Kemper González de Perú, el tipo es un crack, él es uno de los mejores entrenadores de triatlón de toda América. Te mando un saludo, Marcos, y te agradezco que estés aquí en mi live. Saludos desde Perú, mi buen Gennady. La sociedad toma un papel importante en el fútbol femenino y esto viene de la familia por parte del entrenamiento invisible que ayuda también a desarrollar a buenos deportistas de futuro. No, claro que sí. Imagínate que hay niñas que en lugar de irse a entrenar tienen que cuidar a los hermanitos, tienen que ayudar en la casa y a veces a los hombres no se les hace la misma exigencia. Yo conozco niñas que tienen que hacerse cargo de sus hermanitos de manera pequeña porque el papá trabajando y la mamá trabajando y ellos tienen un hermano mayor quizás y el hermano mayor
se hace de los panes y deja a la niña ahí que tiene que cocinar, arreglar a los hermanos, hacer sus propias tareas y eso y es un indicador de que esa niña ya no va a poder seguir practicando el deporte que ella quiere. Y eso es difícil y la sociedad latinoamericana es realmente injusta con el desarrollo de las mujeres a ese nivel. Incluso conozco casos de niñas que eran muy buenas jugando fútbol, pero que lo dejaron en algún momento por temas de la maternidad, por temas de que ellas son el sostén de la casa, que ellas tienen que llevar el trabajo, trabajo. Incluso yo conocí en Panchimalco, en los años donde trabajé para Escuela Saludable y que andaba encuestando, yo conocí casos de que a veces las niñas no se comían la carne que les daba el ministerio, sino de que la guardaban, la echaban en una bolsita y cuando llegaban se la repartían a sus hermanitos. Y ellos solamente se comían la parte de los carbohidratos y eso daba rabia de verlo porque, pues sí, la misma necesidad tienen todos. ¿Por qué le vas a quitar más a uno para poner al otro? Y si vamos a repartir, repartamos iguales para todo el mundo, pero nadie sobre nadie. Mientras nosotros entendamos que las diferencias y las barreras del fútbol femenino, si bien existen de manera biomecánica, también son sociales y yo creo que las sociales son también muy, muy, muy groseras y esas tenemos que irlas tirando. Tenemos que educar a las barras. El otro día hubo un juego entre Alianza Woman y la Universidad de El Salvador, ahí en el Héroes y Mártires, y la verdad es de que estábamos ahí con la barra y hubo un momento que yo le tuve que decirle fuera Escarlata, y calmémonos, ellas son nuestras compañeras, porque le gritaban casi cualquier cosa. Bueno, dice aquí Samuel Domínguez, dice, buenas noches, un saludo, Likenadi. No mencionó, no me, ¿cómo fue que pones aquí? Usted mencionó que la talla es como una variable influyente en el desarrollo del fútbol, haciendo comparativas de género. Sin embargo, la raza también representa la etnia, sí, representa una similitud en ciertas áreas de Europa. El índice es mucho mayor que el de otros de América, hablando del mismo género. Entonces también habría que hacer la misma observación del hombre europeo y del hombre latinoamericano. Por ejemplo, me parece mucho más atractivo enfocar lo que podría ser la capacidad física y su desarrollo, tomando como base fundamental la composición anatómica de la mujer y del hombre en composición muscular, composición muscular, ¿verdad? Excelente tema para abordar tan interesante. Sí, vaya, Samuel, es cierto que hay cambios e incluso nosotros lo podemos ver cuando nosotros jugamos con un equipo europeo y la situación es la misma, o sea, estamos en total desventaja. Si un hombre de 1,80 se mete una zancada, una carrera zancada contra alguien de 1,65, es obvio que el de 1,80 va a llegar antes a donde sea. Entonces las disparidades son las mismas. Sin embargo, se juega con un rango mínimo y un rango máximo. El rango mínimo para lo que está creada la cancha de fútbol según proporciones es para una persona que tiene 1,65. 1,65 para muchos países es donde rondan las mujeres más altas. Y entonces desde ahí parte. Lo que es el mínimo para los hombres, quizás para las mujeres sea, en términos biológicos, la cúspide de su relación en la cantidad de tallas sobre la distribución de la curva de Gauss. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. La curva de Gauss en las mujeres va desde el 1,49, 1,48 como parte media y se va cerrando ahí por el 1,70, el 1,68 y el resto del 1,68 para arriba ya está off de Z y de 1,49 para abajo está off de Z. Y si vos entendés esa normativa de la curva, podés ver de que las canchas están hechas para personas que no cumplen esas características y las poquitas que la van a cumplir no van a poder darle el trabajo que se requiere, perdón, el rendimiento que se requiere sobre la base a la ejecución de la actividad. Pero sí tenés toda la razón, pero veámosla de esa forma y me encanta el debate. Yo creo que podríamos tener otra sesión hablando de esto. Bueno, agradeciéndoles su presencia en este live. He prometido que no voy a hacer más live de 2 horas porque sí, hay un montón de gente que me está diciendo. Espero que les haya gustado la nueva presentación del canal. Este video también se va a subir a YouTube y bueno, si lo quieren compartir va a quedar en mi perfil y les quiero agradecer por estar aquí y por ponerle atención y si ustedes quieren acompañarme con eso todas las semanas, vamos a intentar tener un tema diferente. Dice Oscar Montano.
Sí, el vuelo portero inicia desde su centro de gravedad con una lateralidad sobre su pierna de ataque, exactamente. ¿Sí? Generando su musculatura y tendones el impulso, y este tiende que ser el talón de Aquiles de la posición de la mujer en el jugador, claro, porque no tienen la mayoría de los casos, porque hay algunas que sí que son muy fuertes, de que tengan el, ¿cómo se llamaría? La altura biomecánica mínima para establecer una fase de vuelo máxima hacia el paral. Entonces, para poder desarrollar el tema del vuelo en arco, la salida del vuelo del portero es considerado un tiro parabólico, porque va arqueado y va terminando hacia el suelo. Entonces, es un tiro parabólico como tal. ¿Sí? No por capacidad, porque yo conozco en visto jugadores muy buenas en la portería, bien y más allá de las condiciones fisiológicas, y va a desarrollar desde la parte física sus entrenamientos de fuerza explosiva u otros. Excelente tema. No, claro que sí, no, y se puede compensar. El problema es que le va a costar un montón compensarlas, viejo. O sea, y los tiempos de vuelo de una mujer, yo creo de que bien entrenada son superiores a los tiempos de vuelo de un hombre para poder llegar a las porterías. Yo he visto mujeres que realmente tienen unos reflejos felinos increíbles y tienen una velocidad de despegue altísima, pero ¿a qué costo? ¿Y qué tan larga va a ser la vida deportiva de esas personas? Tenés toda la razón en eso, y yo creo que yo comparto tu opinión de que hay puntos que cuestan más que otros, y que realmente les tenemos que poner más atención. El trabajo con los porteros, el otro día alguien me estaba comentando de que hubo una ponencia de porteros y que todo el mundo se quejaba, nadie quiere jugar de portero. Pues sí, ¿quién quiere jugar con tamaña meta? Pues sí, tamaña meta, yo tengo que cubrirla, y quizás mido menos de 1,70, o sea, que 1,70 es como lo mínimo que hay que tener para tocar el 2,44. Entonces, ya la gente mira la portería y es obvio, las mujeres van a decir, sí, verdad, está como que duro cuidar todo esto. Pues sí, la responsabilidad ante todo, ¿verdad? No todo el mundo tiene ese sueño de ser el Gianluigi Buffon de estas cuestiones. Quiero decirles de que a mí me gusta mucho el fútbol femenino en El Salvador, lo sigo, y que realmente creo que merece más adeptos, más aficionados. Les invito a seguirlo, les invito a darles el apoyo a las chicas, y también entender de que muchas de las cosas que pasan con ellas no solamente son frutos de su trabajo en sí, sino que también tiene que ver con cómo las hemos tratado, cómo las hemos creado y cómo no las estamos apoyando. Así es que eso es con lo que quiero cerrar. Disfruten mucho, larga vida al fútbol, independientemente sea masculino y femenino, y les puedo decir de que lo que hay no es fútbol femenino, sino que lo que hay es mujeres jugando al fútbol y haciéndolo muy bien y poniéndole muchas ganas y sacando adelante las tareas que requieren, y siempre con la calidad que lo intentan, y eso tiene que tener un premio muy grande. Cuídense, nos vemos hasta la próxima semana, y recuerden que mañana es el estreno de El Capitán Intenso y Los Hijos de la Maceta, así es que ahí voy a poner el link para que lo puedan estrenar. Cuídense mucho, nos vemos, adiós. Nos vemos, nos vemos, adiós.